Gloria a Dios. Amén, amén. Yo feliz, feliz. Amados hermanos, buenos días. Gloria a Dios, Dios es bueno, hermanos. ¿Qué está el solcito? Sí. Amén. Muy bien, hermanos. Es un gusto estar una vez más con ustedes. Hemos estado en varias actividades. Más tarde tenemos que estar por Zoom para mostrar al Señor y compartir con un grupo de hermanos por allá. Me gustaría compartir con ustedes desde las Escrituras qué es la actitud, cómo podemos y debemos enfrentar las diferentes situaciones que nos embargan, ¿no? Hay muchas cosas que nos pasan, que suceden, algunas cosas que son imprevistas, sucesos contingentes, de repente, cosas que suceden de repente. Entonces, ¿cómo estar preparados, listos frente a determinadas situaciones? La Biblia muestra que todos pasamos momentos difíciles. Hay momentos de gran regocijo, de gran satisfacción, de gran celebración, pero hay momentos de lamento, de lloro, de quebranto. Pero ¿qué es lo que debe y puede sostener nuestras vidas, ¿no? Frente a las diferentes situaciones de la vida? Todos pasamos lo que se conoce como una vida llena de vicisitudes, ¿no? Hace unos días compartía en una congregación y les decía que yo había oído hace muchos años atrás, viendo el Club 700, casi 40 años, viendo el Club 700, un programa cristiano, le estaban haciendo una entrevista a un pastor. El pastor, en medio de los comentarios que hacía, hizo una declaración que me llamó la atención. Él dijo que la vida cristiana es una vida llena de vicisitudes. La vida cristiana es una vida llena de vicisitudes. Entonces, cuando yo escuché esta declaración, yo me quedé pensando en qué podría significar vicisitud, ¿no? Porque para mí era una palabra extraña, lejos de mi lenguaje, pero si la vida cristiana es una vida llena de vicisitudes y yo soy cristiano, debería preguntarme y saber qué es una vicisitud, ¿no? ¿Qué son vicisitudes? Entonces me fui al diccionario después de ver el programa y comencé a indagar, ¿no? ¿Qué significaba vicisitud? Y descubrí, el diccionario de la lengua española dice que vicisitud es en relación a la vida, es una vida llena de alternancia, de situaciones de contraste, es decir, luchas, victorias, luchas, victorias, luchas, victorias. Él pudo haber dicho, la vida cristiana es una vida llena de luchas y victorias, y está bien, es un sinónimo, es una forma, pero debemos entender esto, es decir, que si la Biblia dice que Dios nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria y de gloria en gloria, definitivamente para que nos lleve de triunfo en triunfo tienen que haber batallas, ¿no? Porque no hay triunfo si no hay batallas. Entonces quiere decir que van a haber batallas, van a haber dificultades, van a haber luchas que vamos a tener que enfrentar. El asunto no es las cosas que pasemos, sino cómo respondemos ante lo que pasamos. ¿Cuál es nuestra actitud frente a las cosas que suceden? Por ejemplo, hay un episodio ahí en la Biblia, como ejemplo, dice que había un hombre llamado Jairo, que era un judío principal de la sinagoga, que tenía a su hija enferma de 12 años. Su hija estaba agonizando, y él había oído de Jesús de Nazaret, que estaba orando y sanando a los enfermos, limpiando a los leprosos, resucitando a los muertos.
Entonces esto lo motivó a ir a buscar al Señor. Y lo encontró. El Señor estaba agolpado, lleno, rodeado de la multitud. Pero este principal se abrió paso y le dijo al Señor: Señor, tengo a mi hija enferma, agonizando allí en mi casa, ¿no? Y el Señor se ofrece y le dice: yo iré y la sanaré. Yo iré y la sanaré. Se ofrece y va caminando con Jairo. Pero quizás ya cerca de llegar a la casa, al destino donde se habían dirigido, salen unos individuos y le dicen a Jairo: Jairo, tu hija ha muerto. Imagínense semejante noticia, ¿no? Él va a buscar al Señor con la esperanza de hallar una respuesta, una solución que lo libere de la angustia de ver a su hija muriendo. Y el Señor le dice: vamos, vamos. Me imagino que cuando él oyó la voz de Jesús diciéndole vamos, pues se llenó de esperanza, se llenó de confianza. Después de todo había oído que Jesús sanaba, limpiaba leprosos, sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados y resucitaba muertos. Entonces yo me imagino que él se llenó de expectativa, de confianza y fue muy animado al lado de Jesús hacia su casa, ¿no? Pero de repente vienen unos individuos y dicen: Jairo, ya no molestes más al maestro, ya. Tu hija ha muerto. Imagínense semejante noticia, ¿no? Para un padre que ama a su hija. Qué tal impacto, qué tal dolor, qué tremenda frustración e impotencia debe haber sentido en ese momento, ¿no? Se pudo haber reprochado diciendo: ¿por qué no vine antes? ¿Por qué no busqué al Señor antes? ¿Por qué no salí unas horas antes? Vamos, se puede haber sentido pues culpable. Y se llenó de temor, se llenó de mucho dolor. Pero Jesús lo miró y le dijo unas palabras poderosísimas: Jairo, no temas, cree solamente. Jairo, no temas. Jairo, no temas. Cree solamente. Ahora, esas palabras no venían de cualquier persona, venían de Jesucristo el Salvador, que estaba haciendo milagros extraordinarios ahí en Jerusalén. Yo imagino que en ese momento Jairo debe haber visto a Jesús. Como un hálito de esperanza se habrá levantado en su corazón. Y confió, ¿no? Y se dirigió con Jesús a ver a su hija. La encontró muerta efectivamente, pero el Señor la resucitó, la levantó. Alita Cume le dijo: hija, levántate, ¿no? Entonces el Señor se la devolvió a su padre, sana y salva. Entonces él no fue decepcionado. La Biblia dice que en él cree nunca será avergonzado. Pero qué interesante esa parte donde Jesús le dice: Jairo, no temas. Jairo, no temas. Ese no temas debe haber significado: sigue creyendo, que tu esperanza no decaiga, yo estoy contigo acompañándote, todo está en mis manos, tranquilo Jairo, no temas. Conté además a un grupo de hermanos que se le ocurrió a un hermanito pues contar en la Biblia cuántas veces aparecía la palabra no temas, ¿no? Esos hermanitos curiosos que existen pues, ¿no? Que comenzó desde Génesis hasta Apocalipsis, cuántas veces aparecía la palabra no temas de manera explícita y concreta. Y descubrió que aparecían 366 veces. 366 veces aparecía en la Biblia la palabra no temas. ¿Cuántos días trae el año? 365, ¿no es cierto? Pero cada 4 años, ¿no? Porque el año bisiesto, ¿no? O sea que 9 días, febrero, ¿no? Entonces, cada 4 años hay, entonces son 366 cada 4 años, o sea que para 365 sobra unos temas inclusive, ¿no? Y si son 366 no temas, quiere decir que hay no temas para cada día. ¿No? Que hay no temas de parte de Dios para cada día. O sea, Dios no quiere que temamos. O sea, Él está expectante por nuestra respuesta.
porque tengamos confianza, ¿cierto? Jairo, no temas, no debemos de tener temor. Pero ¿cómo fortalecemos nuestra fe? ¿De qué manera podemos nosotros estar animados, fortalecidos, para seguir adelante en medio de las situaciones de la vida? Salmo 121. Salmos 121. Salmo 121 es un registro de situaciones de impotencia, de frustración de parte del salmista, pero también de esperanza, de expectativa, de confianza. Porque sí, fíjense, Salmo 121, que es un cántico que inclusive se ha hecho de este salmo, ¿no? Me acuerdo que mi mamá la cantaba, nosotros también ahí en el culto, en la iglesia. Alzaré mis ojos a los montes. Fíjense lo que dice. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Tremenda declaración, ¿no? Claro, cuando los montes representan pues las dificultades, las luchas, las cosas que no son imposibles para nosotros, que no podemos superar, lo que están frente a nosotros, como el mar rojo delante del pueblo de Israel, o como el ejército de Egipto siguiendo a los israelitas. Así, de impotentes, ¿no? A merced del maligno. Pero, sin embargo, Dios estaba con ellos. Entonces acá dice, mi socorro viene de Jehová. ¡Wow! Qué importante que nosotros podamos saber, estar convencidos de que tenemos un socorro. Y no viene de cualquiera, viene de Dios. ¿Quién es ese Dios? El que hizo los cielos y la tierra. O sea, eso significa que no hay nada imposible para aquel que nos socorre. Amén. No hay nada imposible para aquel que nos socorre. Hace unos minutos estaba hablando con Pablo, no me acuerdo su apellido, Príncipe, ¿no? Dice Pablo Príncipe, de acá del barrio. Yo lo conocí cuando era un niño, señor, un joven, dice, en aquella época, ahora todo un señor. Y él me cuenta a mí que se accidentó hace 15 años, ¿no? Manejando su auto, viniendo de una reunión, y se chocó y le malogró la columna, pues, ¿no? Ha quedado paralítico. Pero él decía que los médicos le habían dado 15 o 30 días de vida. Y él clamó a Dios, al Señor Jesucristo, me cuenta él, ¿no? Que le dijo, Señor, déjame vivir, yo quiero ver a mis hijos crecer. Y oró a Dios y se encomendó al Señor. Y él me cuenta cómo es que, aunque estuvo 3 años lidiando con el mal y entre manos de médicos y enfermeras, sin embargo salió de ese ciclo, de esa situación, y vive ahora, ¿no? Y está agradecido a Dios, aunque ha quedado limitado en sus piernas, sin embargo, está agradecido a Dios. Reconoce que tuvo que haber una intervención divina, porque los médicos le habían declarado ya una persona que tenía que morir. Pero ahora ahí está vivo, han pasado varios años y sigue vivo, gloria a Dios. Y él testifica, entonces él clamó a Dios. Y la Biblia dice que el Señor responde a nuestro clamor. Entonces Dios está con nosotros, para Dios no hay nada imposible. Amén. Entonces acá dice que hizo los cielos y la tierra, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. No sé si ustedes, sí creo, los que han sido padres, madres, cuando uno tiene a su bebé en los brazos, aunque el bebé esté dormido, uno contempla su sueño, ¿no? Uno lo queda mirando, uno está velando su sueño, ¿no? Qué maravilloso ese amor que nos produce una acción semejante, ¿no? De estar atento al amado, en este caso al hijo, ¿no? A la criatura. Igual es Dios para con nosotros. No se dormirá el que te guarda, ni se adormecerá el que guarda a Israel, gloria a Dios. O sea que quiere decir que Dios no nos pierde de vista, pero no como pensamos allá en el mundo. Me acuerdo que cuando era niño mi mamá nos decía, cuidadito con lo que hacen, porque Dios los está mirando, decía.
Entonces nosotros teníamos la idea de que Dios nos estaba mirando, pero solo para ver si nos portábamos mal, para castigarnos, pues no, esa era la idea que teníamos de niños. Una idea equivocada, porque en la Escritura está mostrando de que el amor de Dios para con el creyente hace que tome una acción contemplativa hacia nosotros porque nos ama, o sea, nos mira por amor, no para vigilarnos, no para ver si nos portamos mal para castigarnos, no, esa no es la intención inmediata de Dios. Él mira todas las cosas, pero su amor tiene un fin, su mirada, su atención hacia nosotros tiene un fin amoroso, pues. Nos ama, gloria a Dios. Y yo creo que saberse amado por Dios es algo extraordinario, hermanos. Ustedes saben que Juan, el discípulo amado, fue conocido, le dieron el apelativo de Juan, el discípulo amado. Y él mismo se reconoció a sí mismo como tal, porque Juan se sabía amado por Jesús. Juan se sabía amado por Jesús. A veces nosotros tenemos la obsesión de yo quiero amar más a Dios, no, yo quiero amar, ¿cómo me gustaría amar más a Dios? Está bien, tenemos como una obsesión por ello, pero yo creo que nuestro amor es una respuesta al conocimiento del amor que Dios nos tiene a nosotros. O sea que debemos desarrollar conciencia de que somos amados por Dios. Claro, el diablo va a tratar de que cuestionemos su amor, pues, porque no, si Dios me ama, entonces ¿por qué Dios permite que esto me pase? Sí, así somos, ¿no? Así cuestionamos, ¿no? O sea, nuestra lógica natural, pecaminosa, nos hace pensar de que si Dios nos ama, entonces ¿por qué Dios permite que cosas malas nos pasen? Claro, si uno entiende el amor de Dios, sabe que cualquier cosa mala que le pase tiene propósitos buenos, porque Dios está al control de todas las cosas, ¿no es cierto? Entonces, o sea, descansar más en el amor de Dios que estar atento a las cosas malas que nos pasan. Y creo que eso nos da confianza, hermanos. Hay que confiar en el amor de Dios. Y la mayor demostración del amor de Dios para con nosotros es la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario. Si Dios, dice la Biblia, no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, lo más preciado que Dios tenía, que era a su Hijo, lo entregó por nosotros, por amor, gloria a Dios. Amén. Entonces Dios nos ha amado. Debemos sabernos amados por Dios. Debemos sabernos amados por Dios. Ahora, cuando hablamos del amor de Dios, tenemos que ver el amor de Dios como es, puro, santo, fiel e incondicional. A nosotros nos cuesta eso, porque nosotros no vamos así. Nosotros nos fallan, nos traicionan. Así que difícil es amar a aquel que nos ha hecho daño, ¿sí? Pero Dios no es como nosotros. Y esta es la maravilla de nuestro Dios, ¿no? De que Él no nos ama de manera condicional, sino de manera incondicional. A pesar de que le fallamos, a pesar de ser como somos, nos ama. Y es importante que comprendamos y entendamos ese amor, hermanos. Sabernos amados por Dios. Amén. Que Dios nos ama, bendito sea Dios. A pesar de que somos, pues, todos nosotros, pues, falibles, ¿no? Imperfectos. Wow. Reaccionamos inadecuadamente. Proferimos palabras que no deberíamos. Actuamos de una manera equivocada. Bueno, hay una serie de cosas en nosotros, pues, pero qué bueno es poder sabernos amados por Dios a pesar de eso. Wow. Y debemos desarrollar conciencia de su amor. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Debemos sabernos protegidos por Dios. Miren, Jehová es tu guardador. Amén. Jehová es tu guardador. Eso no significa que no experimentes cosas malas, difíciles, tristes. No significa.
significa, sino que significa de que a pesar de ello, debes seguir confiando en Dios. Mire, una vez un hermano, un amigo que yo conozco y que le tengo un afecto y que sé que es una persona que camina en integridad, se esfuerza por vivir una vida piadosa, yo recuerdo que me contó un testimonio que me conmovió. Viniendo de él, yo le creí, porque lo conocía, entonces dije, no, que me va a mentir él, porque yo lo conozco, pues sé quién es, ¿no? Porque hay gente que sí miente con facilidad, pero no, esta persona no trataba de impresionarme, pero me contó algo, me dijo, Otoniel, me dice, hace unos años atrás estaba yo por 5 esquinas. ¿Cuántos han escuchado de 5 esquinas? Por 5 esquinas, me dice. Y él hacía servicio así como de electricista. Así que lo habían llamado para hacer un trabajo por la zona, pero unos días antes lo habían asaltado. Él era creyente, ¿no? Lo habían asaltado. Entonces, asaltaron. Bueno, gracias a Dios, aunque le robaron, no perdió la vida, se libró de que le hicieran daño. Y entonces él agradeció a Dios porque, a pesar de la pérdida que había sufrido, pues Dios le había preservado la vida. Entonces, Señor, bueno, las cosas se pueden reponer, pero la vida no, así que gracias por dejarme vivir. Entonces, la había pasado. Entonces ya eso había pasado unas semanas antes. Y de repente estaba pasando por 5 esquinas y había hecho un servicio. Y ya venía, pues ya le habían pagado y todo, ya regresaba. Entonces, unos maleantes, los 3 delincuentes que estaban por la zona, lo miraron. Y ya lo miraron de forma sospechosa, que él se dio cuenta de que venían hacia él ya para asaltarlo. Y él estaba parado en la esquina esperando su movilidad para ya regresar a su casa. Y en ese momento que está parado en la esquina y que se siente amenazado por la presencia de estos delincuentes, él se agarra la frente, estaba con su mochila, su maletín acá, y se agarra la frente y dice, oh Dios, otra vez no. Él dice, oh Dios, otra vez no, dice así. Y cuando abre sus ojos, está en un micro, él abre sus ojos y está así agarrado del micro, y mira y ve a los delincuentes que se juntan entre ellos, desconcertados, y él está en el micro y el micro lo está trasladando. Y él dice, Dios, Otoniel me libró de ese asalto. Yo no pedí a Dios, yo solamente dije, oh Dios, otra vez no. Y de repente me hallé en el micro y los asaltantes se salieron desconcertados. Y yo también, porque me encontraba en el micro. ¿En qué momento subí? ¿Cómo sucedió? No sé qué pasó, me dice. Yo pienso que fui trasladado. Pues. Entonces, yo le digo, Dios es todopoderoso, sí. Pensemos en esto. Unas semanas antes había sido asaltado. ¿Pudo no haber sido librado de ese asalto también? Por supuesto que pudo. Pero Dios no lo libró de ese asalto, lo libró de este. Dios sabe lo que hace y sabe cuándo hace ciertas cosas y cuándo no. Porque Él es Dios, pues. Lo importante es que Él desarrolló confianza en Dios. Y se dio cuenta que Él estaba en las manos de Dios. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Alabado sea Dios. Qué maravilloso, ¿no? Jehová es nuestro guardador. Y me acuerdo cuando un muchacho estaba sufriendo del problema pulmonar, tenía tuberculosis y vomitaba sangre. Y me había puesto pálido y me acuerdo que estaba bien delgado y venían a visitarme algunos amigos cristianos a mi casa y llegó un hermano. ¿Dónde está ese hermano? Hace 35 años que no lo veo. Y llegaba a visitar a mi casa y me encontraba, pues, y me traía juguito o me llevaba al mercado. Un día me lleva al mercado, me dice, vamos para que te tomes un especial, me dice. Y me lleva al mercado, y yo voy todo así decaído, todo desanimado, todo enfermo, ¿no? Me lleva al mercado de Playa Rima y me pide un jugo especial, yo me lo tomo y yo regreso con él a mi casa y mientras estoy regresando, él se da cuenta que he ido y estoy regresando con él cabizbajo, desanimado, apesadumbrado por el mal que estoy llevando encima. Y él me mira, pues no me está contemplando, me ha dado el jugo.
vengo con él y en eso está pasando un avión y me golpea en la espalda y me dice, oye, me dice, mira ese avión, me dice. Y yo miro así. Me dice, mira, me dice, allá hay un montón de gente inconversa que no conoce a Dios. Y está sana y viva. Tú eres un hijo de Dios. Dios te va a preservar la vida y un día tú le vas a servir al Señor, me dice. ¡Wow! No sacó mi atención de mí para mirar el avión y para escuchar sus palabras. Aunque no fui sanado en ese momento, mi actitud cambió. Dije, amén, amén, voy a vivir. Cambió mi actitud. Fíjense, la Biblia dice que la enfermedad, el ánimo del enfermo soportará la enfermedad. Así dice en Proverbios. El ánimo del enfermo soportará la enfermedad. O quiere decir que es muy importante nuestra actitud. Amén. Tenemos que tener una actitud de fe. Jairo, no temas. Cree solamente. Amén. Yo me acuerdo, hace unos años atrás, Danielita era bien chiquita, David y su esposa Luz habían tenido a Gabrielito. Gabrielito tenía 2 años. Y ellos me hicieron padrino de Gabriel, ¿no? Aunque yo no le decía compadre a ellos, pero sí le llamaba hijado a Gabrielito. Y un día nos llaman, me acuerdo que fuimos con Samuel, con la hermana Elizabeth, con Raquel, fuimos a su casa porque nos había llamado de emergencia, porque Gabrielito se había roto el brazo. Se había caído en esos desagües y al caerse se había roto el brazo. 2 añitos. Y me acuerdo que cuando estuvimos orando, ya lo habían, creo que vendado, lo habían ya operado o algo así. Pero el asunto es que cuando estábamos orando con él, Luz estaba impactada y conmovida en su interior por ver a su hijo pues sufrir, ¿no? De esa manera. Y me acuerdo que oramos para que no haya secuelas, no haya nada que evidencie que había en algún momento sufrido ese accidente. Me acuerdo que nos pusimos a orar y dio una palabra y le dije, él está formando sus huesos. En ese momento yo no sabía nada de huesos, pero no sé, me salió esa palabra y digo, él es un niño, está creciendo, está desarrollando sus huesos. Así que en la medida que siga desarrollando, no va a quedar secuela ni mala. Ella se aferró a esa palabra, se animó y la mente cambió. Ya era un ambiente de mayor confianza, de mayor seguridad. Han pasado los años y el chiquito ni siquiera es consciente de que alguna vez se rompió el brazo, fíjense. ¿No? O sea, fíjense, o sea que Dios se glorificó en una situación así. Claro, en el momento fue impactante y sufrieron, pero Dios se glorificó en sus vidas. ¿Se dan cuenta? O sea, Dios tiene el control de todas las cosas. Debemos desarrollar confianza en. Pero fíjense que estoy usando la palabra desarrollar. Quiere decir que la confianza no es automática. Es que de acá te va diciendo, sí, yo confío en Dios, yo confío en Dios. No, tú tienes que tener alimento espiritual, conocimiento de Dios para poder desarrollar esa confianza, pues. Acá está el texto. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Entonces, si tú lees este texto, tú dices, Jehová es mi guardador. Amén, Señor. Sé que paso momentos difíciles, pero tú eres mi guardador. Tú eres mi sombra a mi mano derecha. Amén. Fe es declarar lo que Dios dice, no lo que nosotros sentimos. Fe es declarar lo que Dios dice, no lo que nosotros sentimos. A veces cuando nosotros hablamos de lo que sentimos y no declaramos la palabra de Dios. Tenemos que aprender a declarar la palabra de Dios. El que habla la palabra de Dios no miente, porque su palabra es verdad. Amén. Amén. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Gloria a Dios. El sol no te fatigará de día. Amén. Y la luna
de noche. Jehová te guardará de todo mal. Ahora uno puede malinterpretar el texto, la verdad, ¿no? Yo sé, la gente lee, ya ves, entonces si Dios me guardará de todo mal, entonces ¿por qué esto malo me ha pasado? Y no se da cuenta que este guardar de todo mal abarca las consecuencias de ese mal, el mal peor, el peor mal, Dios nos librará. O sea, está diciendo que Él tiene el control sobre eso malo que nos está pasando. Amén. Él tiene el control sobre eso malo que nos está pasando. Jehová nos guardará de todo mal, Él guardará nuestra alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada de ahora y para siempre. Creo que ya lo he dicho, pero me gustaría repetirlo. Un hermano me hizo tomar atención al hecho de que la vida del ser humano consiste en un entrar y salir continuo. Siempre estamos entrando y saliendo, entrando y saliendo. Por eso es que cuando Salomón pide sabiduría a Dios, cuando es encargado para reinar sobre Israel, Salomón le pide sabiduría a Dios. Dice: Señor, dame sabiduría, porque yo no sé ni entrar ni salir. Interesante lo que dijo Salomón, ¿no? Señor, dame sabiduría para gobernar este pueblo, porque yo no sé ni entrar ni salir. Y acá dice que Dios guardará nuestra salida y nuestra entrada, desde ahora y para siempre. Quiere decir que como la vida es un constante entrar y salir, Dios estará pendiente tanto de nuestras entradas como de nuestras salidas. Y nos va a guardar en ellas, gloria a Dios. ¿No les parece maravilloso? Acá está diciendo: Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Entonces, este Salmo 121 es un salmo que debe confortar nuestros corazones. Nos debe dar ánimo. Claro, tú dices: no, pero ¿y lo que estoy viviendo? ¿Y lo que estoy viendo? Bueno, ¿qué dice la Biblia? Andamos por fe y no por vista. Entonces, yo no voy a hablar lo que estoy viendo, voy a declarar lo que estoy creyendo. Yo no voy a hablar lo que estoy viendo, yo voy a declarar lo que estoy creyendo. Amén. Amén. Entonces tengo que aprender a hablar fe. Tengo que aprender. Otra vez, cuando éramos muy muchachos, bueno, nosotros conocemos al Señor desde muy pequeños, ¿no? Acá de la hermana Elita que nos predicó, familia Herrera. De chiquitos íbamos a la escuela dominical y escuchábamos la palabra, ¿no? Pero mis padres provincianos, venidos de Piura, nos fueron criando, pero mi mamá era bastante supersticiosa, hasta que Dios la tocó y cambió su manera de pensar, pero era supersticiosa al principio. Entonces ella tenía creencias pues equivocadas, ¿no? Una de ellas era: no se rían porque algo malo va a pasar. Yo me acuerdo de niño, no se rían mucho que algo malo va a pasar, así nos decían. Entonces nosotros teníamos miedo reírnos mucho, porque algo malo. Y me acuerdo que una vez estábamos riéndonos todos, y en ese momento nos vienen a decir que habían arrestado a mi papá porque había atropellado a una niña, una chiquilla. En realidad no le había atropellado, había sido un accidente, pero igual había muerto cerca del carro, y entonces lo habían metido preso a mi papá, justo ese día que nos estábamos riendo. O sea, como para confirmar lo que ella decía, ¿no? Entonces todos nos quedamos impactados con eso, nos estábamos riendo, algo malo pasó, entonces ya nos afirmamos en esa mentira, ¿no? Entonces, a medida que íbamos desarrollando fe, nos costaba, porque siempre estaba la imagen de lo que había pasado, el recuerdo de lo que había pasado y la declaración, ¿no?, de Primera de Margarita 1:9, ¿no? Porque era una declaración que ella tenía, ¿no? Era una declaración que ella tenía, ¿no? Nosotros como que habíamos creído esa mentira. Entonces nos costaba gozarnos, alegrarnos, estar alegres, porque asociábamos la alegría con alguna desgracia, algo malo. Pero no, nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios y gozarnos en Dios, alegrarnos, celebrar en Dios. Entonces tenemos que aprender el lenguaje de la fe, tenemos que aprender a caminar en fe.
Caminar en fe significa que tú no debes declarar lo que ves. Debes proclamar lo que crees. Yo sé que Dios está con nosotros. Yo sé que Dios nos va a librar. No sé cómo Dios nos va a sacar de esta situación, pero nos va a sacar. Él va a transformar nuestro hogar, Él va a transformar nuestra economía, Él va a transformar nuestro negocio, Él va a transformar, vamos, nuestra familia, Él lo va a transformar. Los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. A la noche será el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría, dice la Escritura. Entonces quiere decir que tenemos razones bíblicas para ser optimistas. Amén. O sea, el cristiano tiene que ser optimista. El cristiano tiene que ser positivo. El cristiano tiene que estar expectante por el bien que va a recibir. Ese es el cristiano, pues. Claro, cuesta, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados a ser negativos, a hablar de manera natural, que nos cueste el lenguaje de la fe, pero hay que aprenderlo, porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Entonces hay que confiar en Dios, hay que dar pasos de fe y declarar que nuestros hijos son benditos, que nuestro hogar es bendecido, que nuestra familia es bendita, que nuestra economía es bendita. Declarar la palabra de Dios, porque pensamientos de bien y no de mal son lo que Dios tiene para con nosotros. Amén. Viviré y no moriré. Así dice la Escritura. Una vez a un hermano le encontraron un mal y él estaba bien, pero de repente dice que estaba un día, él era carpintero y estaba un día clavando unas maderas ahí en su casa, en la pared de su casa, en la parte externa, y sintió un dolor. Se fue a chequear, fue con sus hijos, su esposa, pues se preocuparon al verlo que tenía un dolor insoportable. Cuando fue al médico, el médico le dice a la familia: lo han traído demasiado tarde. Tiene un cáncer y solamente le queda unos días de vida. Así, a boquejarro, ¿no? Dices. Y él se entera, escucha, creyente, y dice: wow, me voy a morir. Entonces miró a sus hijos, miró a su esposa, y era ya como si se hubiese muerto en ese momento, solo con la noticia, ¿no? Ya toda la actitud de ellos era como de un sentimiento de luto, pues todavía no se había muerto, pero ya estaban ya todos tristes, ¿no? No creyentes, ¿no? Y entonces él, sus hijos, dice que le compraron un terno para su velorio. Y ahí le compraron un terno para su velorio y le pusieron ahí su terno, lo hicieron medir todo y le pusieron ahí el terno. Entonces él miraba, dice, yo miraba el terno y yo, cada vez que miraba el terno, decía: con que este terno me haga vestir cuando yo me muera. Y pensaba él que se había puesto mal justo y había dejado a media del trabajo. Y ya no tenía ni ánimo de trabajar, ni hacer nada, estaba mirando así, pensando pues que ya pues el médico pues ha dicho que no voy a morir, ya me voy a morir, ¿no? Además ya el terno está listo. Y dice, se pone a orar. Y Dios le da el Salmo 3, creo que donde dice: no morirás, sino que vivirás. Y anunciarás las virtudes del Señor. Anunciarás la maravilla del Señor. Entonces lees: no moriré, sino que viviré. Y anunciaré las virtudes del Señor. No moriré, sino que viviré. Y anunciaré las maravillas del Señor. No moriré. Se ponía a pensar: no moriré, sino que viviré y anunciaré. Entonces él se pone el terno. Pero morido, se puso el terno. Y sus hijos, su esposa lo ven. Oh, seguro son los síntomas de su pronta muerte, pues. Se habrá vuelto un poquito loco, ¿no? Y agarra su martillo y se va a clavar así con su terno, se va a clavar ahí, toma la escalera y se pone a clavar. Dice: mi amor, ¿qué estás haciendo? Y él grita: no moriré, sino que viviré y anunciaré las virtudes del Señor.
Pero y el eterno, no moriré, sino que viviré y anunciaré la virtud del Señor. Así que toda su actitud cambió. Y no murió, sino que vivió y anunció la virtud del Señor. Este hermano nos contó ese testimonio. A mí me dijeron que yo iba a morir, pero acá estoy. No morí. Pero el texto comenzó a declararlo y a actuar como una persona que no iba a morir. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. La fe es acción. Aleluya. La fe es acción. Usted tiene que hacer todo lo contrario a lo que su carne, sus ojos le dicen. Pues usted tiene que creerle a Dios. Pero tiene que aprender el lenguaje de la fe, porque el justo por la fe vivirá. El justo vive por fe. Nosotros somos llamados a vivir una vida de fe. Y una vida de fe significa que nuestra actitud tiene que ser acorde con nuestra fe, pues. La fe sin obras es muerta. Como usted dice que cree y está todo desanimado, todo ganado. No. Usted declara la palabra de Dios. Usted habla la palabra de Dios. Y usted va a ver el fruto de sus labios. Amén. Usted va a comer del fruto de sus labios. Gloria a Dios. Pero no debe declarar cualquier cosa, debe declarar la palabra de Dios. Debe hablar la palabra de Dios, porque el que habla la palabra de Dios no miente. Porque su palabra es verdad. ¿Por qué la Biblia nos llama creyentes? Porque el creyente debe estar creyendo, pues. El creyente debe estar creyendo. ¿Qué es creer? Creer es que aunque no ves, tú crees. Miren, hermanos, el mundo dice ver para creer, ¿sí o no? Así dice el mundo. No, si yo no veo, no creo. Pero la Biblia nos enseña que nosotros debemos creer para poder ver. El que cree verá la gloria de Dios. Amén. El que cree verá la gloria de Dios. Vamos a orar, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos luz, entendimiento, claridad de pensamiento, Señor. Y que podamos nosotros, oh Dios amado, entender estas verdades y comenzar a caminar por fe y no por vista, Señor. A declarar tu palabra, Señor. Y ver tu gloria manifestándose delante de nosotros, Padre. Gracias. Gracias por este pueblo precioso que cree, que se ha firmado en la verdad. Que a pesar de todas las circunstancias que viven, pueden declarar que tú eres fiel, que tú eres bueno, que tú eres veraz, Señor. Que no permitirás que nosotros que creemos en ti seamos avergonzados. En el nombre de Jesús y todos decimos amén, amén y amén. Pastores, orando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos nos hemos edificado? Amén. Mire, si no hubiese venido lo que se hubiese aprendido. Hermano, esta información que usted está recibiendo hoy